La palabra está tomada de la Biblia latinoamericana. En el Nuevo Testamento continuamos con el estudio del Evangelio de Marcos desde el capítulo 13 en adelante. Así dice la palabra del Señor. Jesús habla de la destrucción de Jerusalén y del fin del mundo. Cuando Jesús salió del templo, uno de sus discípulos le dijo: Maestro, mira qué inmensas piedras y qué construcciones. Jesús les respondió: ¿Ve esas grandiosas construcciones? Pues no quedará de ella piedra sobre piedra, todo será destruido. Poco después, Jesús se sentó en el monte de los Olivos frente al templo, y entonces Pedro, Santiago, Juan y Andrés le preguntaron en privado: Dinos cuándo sucederá eso y qué señales habrá antes de que ocurran todas esas cosas. Y Jesús empezó a decirle: Estén sobre aviso y no se dejen engañar, porque muchos reivindicarán lo que es mío y dirán: yo soy el que están esperando, y engañarán a muchos. Cuando oigan hablar de guerras y de rumores de guerra, no se alarmen, porque eso tiene que pasar, pero todavía no será el fin. Habrá conflicto, nación contra nación y reino contra reino. Habrá terremotos y hambre en diversos lugares. Estos serán los primeros dolores del parto. Pero ustedes preocúpense de sí mismos, porque van a ser apresados y entregados a los tribunales. Judíos serán azotados en la sinagoga y tendrán que presentarse ante los gobernadores y reyes por mi causa para ser mis testigos ante ellos. Porque primero el Evangelio tiene que ser proclamado en todas las naciones. Cuando sean arrestados y los entreguen a los tribunales, no se preocupen por lo que van a decir, sino digan lo que se les inspire en ese momento, porque no serán ustedes los que hablarán, sino el Espíritu Santo. El hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo. Los hijos se rebelarán contra sus padres y le darán muerte, y serán odiados por toda la causa de mi nombre. Pero el que se mantenga firme hasta el fin se salvará. Cuando vean al ídolo del opresor instalado en el lugar donde no debe estar, el que lea que entienda bien. Entonces los que estén en Judea huyan a los cerros. Si está en la parte superior de la casa, no baje a recoger tus cosas. Si está en el campo, no vuelva a buscar tus ropas. Pobre de las mujeres que estén embarazadas o estén criando en aquellos días. Oren para que esto no suceda en invierno, porque en aquellos días habrá tan angustia como no hubo otra igual desde el principio de la creación hasta los días presentes, ni la habrá en el futuro. Tanto que si el Señor no acortara esos días, nadie se salvaría. Pero Él ha decidido acortar esos días en consideración a sus elegidos. Si alguien entonces le dice: mira, el Cristo está aquí o está allá, no lo crean.
Aparecerán falsos mesías y falsos profetas que harán señales y prodigios capaces de engañar incluso a los elegidos, si esto fuera posible. Estén alerta yo sé lo que he advertido. Después de esa angustia llegarán otros días. Entonces el sol dejará de alumbrar, la luna perderá su brillo, las estrellas caerán del cielo y el universo entero se conmoverá. Y verán venir al Hijo del Hombre en medio de las nubes con gran poder y gloria. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los 4 puntos cardinales, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Aprendan de este ejemplo de la higuera. Cuando las ramas están tiernas y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean que sucedan estas cosas, sepan que todo se acerca, que ya está a la puerta. En verdad les digo que no pasará esta generación sin que ocurra todo eso. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por lo que se refiere a ese día y cuando vendrá, no lo sabe nadie, ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solamente el Padre. Estén preparados y vigilados, porque no saben cuándo llegará ese momento, cuando un hombre va al extranjero y deja su casa entregada responsabilidades a su sirviente. Cada cual recibe su tarea y al portero le exige que esté vigilante. Lo mismo ustedes estén vigilantes, porque no saben cuándo regresa el dueño de casa, si al atardecer, a medianoche, al canto del gallo o de madrugada. No sea que llegue de repente y los encuentre dormidos. Lo que les digo a ustedes se lo digo a todos. Estén despiertos. Faltan 2 días para la fiesta de Pascua y de los panes ácimos. Los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley buscan la manera de detener a Jesús con astucia para darle muerte, pero decían: no durante la fiesta, para que no se alborote el pueblo. Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso. Mientras estaban comiendo, entró una mujer con un frasco precioso como de mármol, lleno de un perfume muy caro de nardo puro. Quebró el cuello del frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Entonces algunos se indignaron y decían entre sí: ¿cómo pudo derrochar ese perfume? Se podría haber vendido en más de 300 monedas de plata para ayudar a los pobres. Y estaban enojados contra ella, pero Jesús dijo: déjenla tranquila, ¿por qué la molestan? Lo que ha hecho conmigo es una obra buena. Siempre tienen a los pobres con ustedes y en cualquier momento podrán ayudarlo, pero a mí no me tendrán siempre. Esta mujer ha hecho lo que tenía que hacer, pues de antemano ha ungido mi cuerpo
para la sepultura. En verdad les digo, donde quiera que se proclame el Evangelio en todo el mundo, se contará también su gesto y será su gloria. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue donde los jefes de los sacerdotes para entregarle a Jesús. Se felicitaron por el asunto y prometieron darle dinero, y Judas comenzó a buscar el momento oportuno para entregarlo. El primer día de la fiesta en que se comen los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero pascual, sus discípulos le dijeron: ¿Dónde quiere que vayamos a preparar la cena de Pascua? Entonces Jesús mandó a 2 de sus discípulos y le dijo: Vayan a la ciudad y le saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Síganlo hasta la casa en que entre y digan al dueño: el maestro dice, ¿dónde está mi pieza en que podré comer la Pascua con mis discípulos? Él le mostrará en el piso superior una pieza grande, amueblada y ya lista. Preparen todo para nosotros. Los discípulos se fueron, entraron en la ciudad, encontraron las cosas tal como Jesús le había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó Jesús con los 12 y mientras estaban a la mesa comiendo le dijo: le aseguro que uno de ustedes me va a entregar, uno que comparte mi pan. Ellos se entristecieron mucho al oírle y empezaron a preguntarle uno a uno: ¿seré yo el Señor? Él les respondió: es uno de los 12, uno que moja su pan en el plato conmigo. El Hijo del Hombre se va, conforme dijeron de él las Escrituras, pero pobre de aquel que entrega al Hijo del Hombre. Sería mucho mejor para él no haber nacido. Durante la comida Jesús tomó pan y después de pronunciar la bendición lo partió y se lo dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Tomó luego una copa y después de dar gracias se la entregó y todos bebieron de ella, y les dijo: esta es mi sangre, la sangre de la alianza, que será derramada por una muchedumbre. En verdad les digo que no volveré a probar el zumo de cepa hasta el día en que lo beban nuevo en el reino de Dios. Después de cantar los himnos, se dirigieron al monte de los Olivos, y Jesús le dijo: todos ustedes caerán esta noche, pues dice la Escritura: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas. Pero cuando resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le dijo: aunque todos tropiecen y caigan, yo no. Jesús le contestó: en verdad te digo que hoy, esta misma noche, antes de que el gallo cante por segunda vez, me habrá negado 3 veces. Pero él insistía: aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos decían lo mismo. Llegaron a un lugar llamado Getsemaní, y Jesús dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras voy a orar. Y llevó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Comenzó a llenarse de temor y angustia, y le dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Quédense aquí y permanezcan despiertos.
Jesús se adelantó un poco y cayó en tierra, suplicando que si era posible no tuviera que pasar por aquella hora. Decía: Abba, o sea, Padre, si para ti todo es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Volvió y lo encontró dormido y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿De modo que no pudiste permanecer despierto una hora? Estén despiertos y oren para que no caigan en tentación, pues el espíritu es animoso, pero la carne es débil. Y se alejó de nuevo a orar, repitiendo la misma palabra. Al volver otra vez, lo encontró de nuevo dormidos, pues no podían resistir el sueño y no sabían qué decir. Vino por tercera vez y le dijo: Ahora ya pueden dormir y descansar. Está hecho. Llegó la hora. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Se levantaron. Vámonos, ya viene el que me va a entregar. Levántense. Jesús estaba aún hablando cuando se presentó Judas, uno de los 12. Lo acompañaba un buen grupo de gente con espada y palo, enviado por el jefe de los sacerdotes, los maestros de la ley y los jefes judíos. El traidor le había dado esta señal: al que yo dé un beso, ese es. Deténganlo y llévenlo bien custodiado. Apenas llegó Judas, se acercó a Jesús y le dijo: Maestro, maestro, y lo besó. Ellos entonces lo tomaron y se lo llevaron arrestado. En ese momento, unos de los que estaban con Jesús sacó la espada e hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús dijo a la gente: A lo mejor buscan a un ladrón y por eso salieron a detenerme con espada y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes enseñando en el templo? Pero tienen que cumplirse las escrituras. Y todo lo que estaban con Jesús lo abandonaron y huyeron. Un joven seguía a Jesús envuelto solo en una sábana y lo tomaron, pero él, soltando la sábana, huyó desnudo. Llevaron a Jesús ante el sumo sacerdote y todos se reunieron allí. Estaban los jefes de los sacerdotes, las autoridades judías y los maestros de la ley. Pedro lo había seguido de lejos hasta el patio interior del sumo sacerdote y se sentó con los policías del templo, calentándose al fuego. Los jefes de los sacerdotes y todo el Consejo Supremo buscaban algún testimonio que permitiera condenar a muerte a Jesús, pero no lo encontraban. Varios se presentaron con falsas acusaciones contra él, pero no estaban de acuerdo en lo que decía. Algunos lanzaron estas falsas acusaciones: nosotros le hemos oído decir: yo destruiré este templo hecho por la mano del hombre, y en 3 días construiré otro no hecho por hombre. Pero tampoco con estos testimonios estaban de acuerdo.
Entonces el sumo sacerdote se levantó, pasó delante y preguntó a Jesús: ¿No tiene nada que responder? ¿Qué es este asunto de que te acusan? Pero él guardaba silencio y no contestaba. De nuevo el sumo sacerdote le preguntó: ¿Eres tú el Mesías, el Hijo de Dios bendito? Jesús respondió: Yo soy, y un día verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios Todopoderoso y viniendo en medio de las nubes del cielo. El sumo sacerdote rasgó su vestidura horrorizado y dijo: ¿Para qué queremos ya testigos? Ustedes acaban de oír sus palabras blasfemas. ¿Qué le parece? Y estuvieron de acuerdo en que merecía la pena de muerte. Después algunos empezaron a escupirle, le cubrieron la cara y le golpeaban antes de decirle: hazte el profeta. Y los policías del templo lo abofeteaban. Mientras Pedro estaba abajo en el patio, pasó una de las sirvientas del sumo sacerdote. Al verlo cerca del fuego, lo miró fijamente y le dijo: ¿Tú también andabas con Jesús de Nazaret? Él lo negó: No lo conozco ni entiendo de qué hablas. Y salió al portal. Pero lo vio la sirvienta y otra vez dijo a los presentes: Este es uno de ellos. Y Pedro lo volvió a negar. Después de un rato, los que estaban allí dijeron de nuevo a Pedro: Es evidente que eres uno de ellos, pues eres Galileo. Entonces se puso a maldecir y a jurar: Yo no conozco a ese hombre de quien ustedes hablan. En ese momento se escuchó el segundo canto del gallo. Pedro recordó lo que Jesús le había dicho: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3. Y se puso a llorar. Muy temprano los jefes de los sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley, es decir, todo el consejo del Sanedrín, celebraban el consejo. Después de atar a Jesús con cadena, lo llevaron y lo entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Así es como tú lo dices. Como los jefes de los sacerdotes acusaban a Jesús de muchas cosas, Pilato volvió a preguntarle: ¿No contesta nada? Mira de cuántas cosas te acusan. Pero Jesús ya no le respondió, de manera que Pilato no sabía qué pensar. Cada año, con ocasión de la Pascua, Pilato solía dejar en libertad a un preso a elección del pueblo. Había uno llamado Barrabás que había sido encarcelado con otros revoltosos por haber cometido un asesinato en un motín. Cuando el pueblo subió y empezó a pedir la gracia como de costumbre, Pilato le preguntó: ¿Quieren que ponga en libertad al rey de los judíos? Pues Pilato veía que los jefes de los sacerdotes le entregaban a Jesús por una cuestión de rivalidad. Pero los sumos sacerdotes incitaron a la gente a que pidiera la libertad de Barrabás. Pilato le dijo: ¿Qué voy a hacer con el que ustedes llaman rey de los judíos? La gente gritó: crucifícalo. Pilato le preguntó: ¿pero qué mal ha hecho? Y gritaron con más fuerza: crucifícalo. Pilato quiso dar satisfacción al pueblo, dejó pues en libertad a Barrabás y sentenció a muerte a Jesús.
lo hizo azotar y después lo entregó para que fuera crucificado. Los soldados lo llevaron al pretorio, que es el patio interior, y llamaron a todos sus compañeros. Lo vistieron con una capa roja y le colocaron en la cabeza una corona que trenzaron con espinas. Después comenzaron a saludarlo, viva el rey de los judíos, y le golpeaban en la cabeza con una caña, le escupían y se arrodillaban ante él para rendirle homenaje. Después de haberse burlado de él, le quitaron la capa roja y le pusieron de nuevo su ropa. Los soldados sacaron a Jesús fuera para crucificarlo. En ese momento, un tal Simón de Cirene, el padre de Alejandro y de Rufo, volvía del campo y los soldados le obligaron a que llevara la cruz de Jesús. Lo llevaron al lugar llamado Gólgota o Calvario, palabra que significa calavera. Después de ofrecerle vino mezclado con mirra que él no quiso tomar, lo crucificaron y se repartieron su ropa, sorteándola entre ellos. Era como las 9 de la mañana cuando lo crucificaron. Pusieron una inscripción con el motivo de su condena que decía: el rey de los judíos. Crucificaron con él también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y fue contado entre los malhechores. Los que pasaban lo insultaban y decían, moviendo la cabeza: tú que destruyes el templo y lo levantas de nuevo en 3 días, sálvate a ti mismo y baja de la cruz. Igualmente los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley se burlaban de él y decían entre sí: salva a otros, pues se salvará a sí mismo. Que ese Mesías, ese rey de Israel, baje ahora de la cruz. Cuando lo veamos, creeremos. Incluso lo insultaban los que estaban crucificados con él. Llegado el mediodía, la oscuridad cubrió todo el país hasta las 3 de la tarde, y a esa hora Jesús gritó con voz potente: Eloí, Eloí, lama sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí dijeron: está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber, diciendo: veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. Enseguida, la cortina que cerraba el santuario del templo se rasgó en 2 de arriba abajo. Al mismo tiempo, el capitán romano que estaba frente a Jesús, al ver cómo había expirado, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Había una mujer que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Cuando Jesús estaba en Galilea, ella lo seguía y lo servían. Con ella estaban también otras más que habían subido con Jesús a Jerusalén. Había caído la tarde, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del sábado. Intervino José Arimatea, ese miembro respetable del Consejo Supremo,
era de los que esperaban el reino de Dios y fue directamente donde Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Pilato se extrañó de que Jesús hubiera muerto tan pronto y llamó al centurión para saber si realmente era así. Después de escuchar al centurión, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús. José lo bajó de la cruz y lo envolvió en una sábana que había comprado, lo colocó en un sepulcro excavado en la roca e hizo rodar una piedra grande contra la entrada de la tumba. María Magdalena y María, la madre de José, estaban allí observando dónde lo depositaban. Hermanos, Jesucristo nos redimió en esa cruz. Jesucristo en esa cruz, al abrir esos brazos, nos reconcilió con el Padre, con Él mismo, con el Espíritu Santo, con nosotros mismos. Jesucristo, en ese momento que expiró en esa cruz, justificó y santificó a cada uno de los que decidan continuar y mantener esa salvación que a precio de sangre Él compró para aquel que decida abrir su corazón a Él, seguirle a Él con su cruz a cuesta, con sus propias situaciones, condiciones y su propia vida, en medio de circunstancias y condiciones difíciles, pero aún así, en una pelea a diario, en una guerra sin ganancia, seguirle a Él, a cambio de nada, a saber a que Él sabe para dónde, cuándo, cómo y por qué le seguimos y hacia dónde nos lleva. Sin importar en cada uno de nosotros hacia dónde vamos y sin saber qué, cómo y cuándo, y entregamos a ciega, en confianza, por fe, con fe y por la fe, a la mano de Jesús, nuestro ser, nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón, las acciones que hagamos, nuestra familia, nuestro hogar, nuestra fuente de ingreso, nuestro sustento, nuestro día a día, nuestras dificultades, nuestros logros, nuestros éxitos, nuestros fracasos, nuestros intentos de logros. ¿Hacia qué y qué va a hacer Jesús con todo eso? Y con nuestra familia, y con nuestra ciudad, y con la humanidad, confiado en fe, que Él sabe hacia dónde nos lleva y con qué propósito. Entregar a Jesús todo lo que somos, a ciega en la confianza de la fe, que son los ojos que no ven pero esperan, sabiendo que con Jesús es seguro cualquier viaje y no importa la hora, lo más pronto posible, pero lo importante no es que estemos ahí, sino que conservemos estar ahí en la salvación gratuita, que a precio de dolor, de flagelación, de humillación, de sacrificio, de lucha, negándose a sí mismo como ser humano para ser hijo de Dios, pudiendo salvarse en una cruz y decidir, haga usted lo que usted quiera. Yo no, yo estoy aquí clavado en esta cruz por ustedes. Por eso dijo, Padre, Padre mío, Abba Sabatani, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque yo estoy aquí, yo puedo luchar para salvarme. Decido no salvarme, hazlo tú. Y Dios en su silencio, Padre todo creador, omnipotente, omnisciente, omnipresente, vio a su Hijo en un madero decidir morir
para que la humanidad que lo acepte y lo siga decida ser salvado y ser reconciliado con el Padre, ser justificado con el Padre, ser santificado por el Padre, con el Padre, y ser redimido desde una cruz para una oportunidad de una salvación. Y no solo de ese ser que decida aceptarlo, sino también de todo lo que Él es, su familia, sus acciones, sus pensamientos, todo y cada uno de nosotros que decida seguir a Jesús y que trabaje día a día esa salvación hasta el final de la existencia que nos toque tener, todo y cada uno de nosotros, con toda su familia, dice que será salvo él y su casa. Y la casa comprende todo lo que somos y tenemos, nuestros hijos. Porque si aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador y le seguimos a Él, el Espíritu Santo viene en nuestro auxilio, nos capacita, y nos da la fuerza de estar ahí donde Él quiere que estemos.